quiero compartir con ustedes, seguimos hablando acerca de la serie respecto a la familia, familias restauradas por el amor de Dios. Así que les animo, les exhorto a que podamos estar en sintonía, no se pierda estas 6 predicaciones donde vamos a estar y hemos estado hablando acerca de cómo podemos restaurar nuestras familias con el poder de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que hemos usado, que nos ha guiado y nos va a estar guiando en todo este tiempo, que es Zacarías capítulo 9, versículos del 11 al 12, y quiero animarte a que puedas recordar, meditar en él. Antes de comenzar esta mañana, quiero decirte lo mismo que le dije a una persona en esta semana que hablamos. Una persona fue a mi oficina y estábamos hablando y le dije, bueno, quiero decirte que el mensaje del domingo yo no lo hice pensando en ti. Ya hace tiempo que yo tengo hecho el mensaje, así que lo que voy a hablar ya estaba anteriormente escrito. Esta mañana quiero animarte a que usted y yo podamos entender la necesidad de enfocarnos en la palabra del Señor. La necesidad que tenemos como familia de buscar la orientación del Señor y dejar de vivir en los tiempos en que cada cual hace lo que bien le parece. Hay un pasaje en el libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6, que es el texto que nos va a guiar en todo este tiempo, en esta mañana. Voy a dar un recorrido, un panorama por todo el libro de los Jueces, hablando de pecados significativos. Voy a hablar solamente de 4 de ellos que sucedió en aquella nación en el tiempo de los jueces, y quiero animarte porque al parecer estamos como en tiempos donde cada uno está haciendo lo que bien le parece. Pero en la familia, en el marco familiar, tenemos que también hacer ajustes y no podemos dejar que nuestras familias vayan a un declive, a un deterioramiento moral, emocional o físico y caigamos en destrucción. Esta mañana quiero animarte a que puedas entender la necesidad de cambiar nuestra familia, la necesidad de cambiar nuestra vida, nuestra familia, para dejar de estar en el tiempo donde cada uno hace bien lo que le parece. No podemos seguir así. Tenemos que reajustarnos a lo que dice la palabra del Señor y a dar pasos creyendo que la palabra del Señor es lo mejor para nuestra vida en este tiempo. En el grupo pequeño vamos a estar hablando acerca de Lot y Noé. Así que si no tienes un grupo pequeño, súmate al grupo pequeño para que puedas disfrutar este tiempo. La semana pasada fue un tiempo excelente hablando sobre la vida de Job, y esta semana vamos a estar hablando acerca de Lot y Noé. Una oportunidad para crecer y para madurar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Jesús no es el rey de tu familia, las familias hacen lo que le parece correcto en su tiempo o con el tiempo o con su propio criterio. No es así. Estamos llamados a poner a Cristo Jesús como el Rey de nuestra vida y el Rey de nuestra familia para poder vivir en sintonía con Él y crecer y dar pasos de crecimiento y de madurez. El libro de los Jueces es interesante. El libro de los Jueces es en el marco donde el pueblo de Israel salió de Egipto, conquista la tierra prometida, y ahí al final de la vida de Josué hace la transición al tiempo de los jueces hasta que llega después el tiempo de los reyes. En ese tiempo de los jueces, Israel se alejaba de Dios, por lo que Dios enviaba a un enemigo para atosigarlo, o era parte de la misma consecuencia del pecado, llevando a Israel a que se volcara o empezara a buscar nuevamente de Dios para que Dios le diese un libertador, o por el medio del poder del Espíritu Santo capacitar a alguien para guiar la conquista o quitar a los enemigos de aquel lugar. Durante los años en el desierto, en el tiempo de la conquista, Jehová mostró a 2 líderes. Estaba Moisés y Josué. Moisés en el tiempo del desierto, en el tiempo de la conquista estaba Josué, y la nación seguía a Josué. A la muerte de Josué, aparentemente la nación, digo aparentemente porque la nación sabía lo que tenía que hacer, aparentemente la nación se cayó en un estado de stand-by o de slump, y la gente comenzó a hacer lo que bien le parecía. También tenemos que entender que en el tiempo del desierto todos estaban juntos,
en el tiempo de la tierra prometida, ya cada tribu había conquistado un terreno y estaba con los líderes de aquel lugar para poder guiar ese tiempo o ese marco de su familia. Por lo que sucedió fue que se multiplicó el liderazgo, aparentemente, porque Josué seguía conquistando, pero dejaba al líder de la tribu, que era el responsable de poder guiar aquel lugar en ese tiempo. Así fue sucesivamente hasta que llegó la muerte de Josué con toda la conquista de la tierra prometida, y de alguna manera llega ese tiempo donde no está Josué, donde no hay un líder que hable o que guíe a la nación en ese tiempo. Para esta nueva etapa o para este nuevo circunstancias de la nación de Israel, dice la Biblia en Jueces capítulo 17, versículo 6, que algo que caracterizó a la nación de Israel fue que en aquellos días no había rey en Israel, porque la gente lo que quería era reyes. Querían un rey. Al conquistar la tierra prometida, lo que todos encontraban en cada conquista era que cada pueblo tenía un rey, y ellos querían ya desde ese momento un rey, no queriendo o rechazando al Señor, a Jehová, como el rey. Y ellos, al no tener un rey, acotejaban su tiempo y decían que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero no era una realidad. Sí tenían un rey. El Señor, Jehová, había declarado que Él era el rey y que tenían que seguirle. En el tiempo de los jueces es la fidelidad de Jehová lo que permanece, pero lo que ellos claman y evocan. Dice la Biblia en Levíticos 26, versículo 12. Levíticos 26, versículo 12 dice que el Señor había hecho un compromiso y un juramento con aquella nación. Dice: caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, que aquella nación no estaba a la deriva, como aparentemente da a entender. Aquella nación tenía un Dios que era su rey, y aquella nación tenía que servir al Dios de Israel. Entonces la nación vivía en ese ciclo, que es un círculo continuo. La nación provocaba, o la separación del Señor provocaba que entraba en una apostasía, un rechazo al Señor, caían en pecados, seguían y caían en opresión, porque el mismo pecado llevaba a una opresión. Luego, cuando estaban en el fondo, en el piso, clamaban al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Clamaban por un suspiro, se levantaba, venía el tiempo de la liberación, Dios mandaba a un juez que liberara a la nación, y así era un círculo vicioso. Era un círculo vicioso. Me preguntaría, o me pregunto, si ese tiempo de los jueces no es parecido o tiene alguna similitud con nuestro tiempo, donde nosotros estamos en apostasías, caemos en un tiempo de opresión. Luego, cuando estamos con la lengua afuera, decimos: ay Señor, acuérdate de mí. El Señor nos libera, y después que el Señor nos libera, recogemos la lengua y nos olvidamos de Dios. Nosotros no podemos juzgar a la nación de Israel, porque la nación de Israel es un reflejo de lo que nosotros, como el pueblo de Dios, hoy hacemos también. Ahora, en este tiempo y en esta mañana, quiero llamarte, animarte, exhortarte a que Dios pueda hacer una liberación sobre tu vida, pero que dejes de hacer lo que bien te parece. La Reina Valera es muy mimada con el lenguaje. La Reina Valera dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía. La nueva traducción contemporánea de este tiempo es que la gente hace lo que le da la gana y no busca de Dios. Iglesia, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Hombres y mujeres que estamos decidiendo seguir a Cristo, nosotros no hacemos lo que nos dé la gana. Nosotros tenemos que hacer lo que le da la gana a Dios. Porque si vivimos o si actuamos como nos dé la gana, llega el ciclo que nos desbarata y nos destruye. Hoy tenemos la fuerza, el ímpetu para poder hacer lo que bien nos parece, y estamos ahí en ese momento de oposición. Después caemos en presión sobre nuestra vida, y ya cuando nos sentimos destruidos es que decimos: Señor, nos acordamos del Señor. Pero no,
No podemos esperar al tiempo de la calamidad, al tiempo del desdecho o del desdén para recordarnos del Señor. Es tiempo y es momento para recordarnos como familia, como individuo, como iglesia, como pueblo, como nación, de buscar del Señor, de buscar del Señor. Así como la nación de Israel daba la espalda al Dios que era su Dios, hoy nosotros estamos llamados a no dar la espalda, sino obedecer al Señor. Quiero hablarte de 4 cosas, 4 pecados significativos de aquella nación que marcan la vida de aquella nación en ese periodo, y quiero animarte a que tú y yo no cometamos esos mismos pecados. Porque aunque vivamos en esos tiempos, aunque aparentemente nos estemos comportando como en esos tiempos, estamos llamados, y mi llamado en esta mañana es a que renunciemos a seguir como si viviésemos en esa circunstancia. Primero que todo, quiero recordarte la historia que está en Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y el versículo 22. Decide eliminar de tu vida lo pecaminoso o la pecaminosidad. Decide apartarte del mal. Decide desechar el pecado en tu vida. Cuando hablo de pecado, quizás sea una palabra muy agresiva para ti, pero te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando hablo de pecado, es como pensar en una diana. Cuando íbamos a la escuela y tirábamos con la escopeta copilla y teníamos una diana, hay un círculo concéntrico, y no dar en el centro de la diana, no dar en el centro de la diana, podemos entenderlo nosotros, y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento te da a entender que cuando tú no eres certero en el tiro y das ahí en el mismo centro, es como la acción de pecar. Así que usted y yo no siempre damos en el centro de la diana. Pecamos, caemos y caemos fuera. Y cuando te estoy diciendo y te estoy animando a que rechaces, elimines y que decidas apartarte de eso que te está haciendo ir de mal en peor, te estoy diciendo, deja de pecar, deja de pecar. Dice el versículo 4, cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y sobre los fereceos. Estaban conquistando la tierra y hubo una victoria. Había que liberarse de una nación. Es bien interesante que la historia en el Antiguo Testamento nombra a tribus o nombra a pueblos extranjeros como los pecados que hoy nosotros podemos actuar en nuestra vida, o las acciones pecaminosas que nos pueden contaminar en nuestra vida y en nuestra nación. ¿Por qué había que quitar al cananeo y al fereceo de aquel lugar o de aquella conquista de la tierra prometida? Porque de alguna manera aquella gente pertenecía a aquel lugar y la nación de Israel estaba conquistando una nueva tierra. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, ya en tu vida hay lugares que están siendo conquistados por el pecado. El pecado ha conquistado tu vida y tiene partes en tu mente, en tu cuerpo, que ha hecho territorios y ha hecho murallas. Hay príncipes y reyes en tu cuerpo, en tu vida, que están siendo o que son dominados por el pecado. Y cuando Dios te dice, ve y conquista, te está diciendo que con el poder de Dios empieces a destruir todo aquello que pertenece a tu vida pasada, todo aquello que pertenece a un lastre del pecado. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, versículo 4, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Cuando el Señor le estaba diciendo a la nación de Israel, tienes que destruir al lugar, a las personas que están en ese lugar, a esos reinos de ese lugar, lo está diciendo porque si ellos coqueteaban con esa nación iba a provocar que sus hijos y sus hijas se apartaran de la verdad, del camino de la ley. ¿Sabes? Es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Hacer lo malo no hay que poner nada de la parte de uno. Hacer lo malo es como que vas de continuo al mal. Hacer lo bueno demanda determinación y acción en tu vida. Tienes que sobreponerte las cosas para poder hacer lo correcto. Y Dios le había dicho a la nación de Israel, no puedes negociar con los hijos de los cananeos, ni puedes negociar con los hijos de los fereceos. Destrúyelo. Hoy Dios no te está pidiendo que destruyas a un ser humano. Pero hoy sí Dios te está pidiendo que destruyas un comportamiento pecaminoso en tu vida. No puedes negociar.
No podemos negociar con aquel que te ha llevado a la destrucción moral, física y espiritual. No puedes coquetear con el pecado. Tienes que apartarte del pecado. ¿Qué tipo de impurezas provocaba aquella nación? Malas asociaciones, malas participaciones, idolatría, hechicería, orgías, fornicación, adulterio. Sí, todo lo que está en nuestro cuerpo. Cuando le damos rienda suelta a nuestro cuerpo y no decidimos vivir vidas guiadas por el poder del Espíritu Santo. Hoy Dios te ha puesto como la persona para que guíes a tu familia a una liberación y a un estado de desintoxicación, para que puedas ser liberado del pecado. Sí, Dios te dio la tierra prometida. Dios le había dado la tierra prometida a aquella nación. Pero sucedía algo, que la nación tenía que salir a conquistarla. La nación de Israel tenía que ir en pos de ella y conquistarla. Iglesia, Dios te ha dado una nueva vida, pero tú tienes que salir a conquistar esa nueva vida, porque tú y yo seguimos luchando con el lastre del pecado a diario. No esperes que todo va a caer por el peso así, que te va a caer como si fuese maná. No, te tienes que levantar y luchar contra el pecado de tu vida. Tú tienes que tomar la decisión de luchar contra aquello que está destruyendo tu vida, que va a destruir tu familia y que va a llevar a la bancarrota espiritual a todo tu ser. El capítulo 1 de los Jueces comienza con una búsqueda de Jehová, con una búsqueda del Señor. Dice el versículo 2 que el Señor contestó: Judá va a ser el que va a guiar esta lucha, esta pelea que tenían que hacer ahora. Recuerden que la nación aparentemente no tenía líder, ya Josué había muerto. Y entonces, en medio de esa turbación, había una lucha, una conquista, y el pueblo busca de Dios, consulta al Señor, y el Señor le dice: miren, Judá va a ser el que va a guiar esta pelea ahora. Pero me llama mucho la atención lo que dice Jueces capítulo 1, versículo 2. Dice que el Señor contestó: Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Judá era el que tenía que levantarse para guiar y seguir luchando contra el enemigo, pero Judá era el que tenía que levantarse e incluso en la familia conquistar y quitar y apartar el pecado de la propia nación de Israel. Cuando leemos el capítulo 20 de Jueces, el versículo 18, dice y narra otra lucha diferente. Ya era una lucha en casa. No se trataba de destruir al cananeo o al fereceo. Se trataba de destruir a una tribu que había caído en la homosexualidad. Cuando leemos el capítulo 20 de Jueces, en el versículo 18, el Señor le dice a Judá: te tienes que levantar y tienes que destruir a Benjamín, que es la familia. Porque Benjamín era una de las tribus de Israel. Iglesia, no importa cuál sea la lucha, tienes que levantarte contra el pecado. Si es un pecado externo que te está afectando a tu familia, levántate en el nombre del Señor e impide que el pecado conquiste y destruya tu familia. Pero si es un pecado que está dentro de tu familia, levántate en el nombre del Señor y quita lo que tengas que quitar. No permitas que el pecado destruya tu vida, ni destruya tu familia. Quiero aclarar lo que dice Juan capítulo 8. La palabra de Juan dice, cuando el Señor toca a aquella mujer que había sido o que estaba siendo sorprendida en el mismo acto de adulterio, dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a aquella mujer: vete y no peques más. Dios dice que tenemos que amar al pecador. Nosotros somos llamados a amar a nuestra familia que está enredada en el pecado. No, el Señor nos está diciendo que tenemos que amar a esa persona que está aún en el pecado. Pero el Señor te está diciendo que no puedes tolerar el pecado de esa persona. Son dos cosas diferentes. Porque si tú empiezas a negociar con esa persona, tú vas a caer en lo mismo y te va a llevar a una destrucción. Una cosa es amar al pecador, una cosa es amar a nuestra familia que es pecadora, pero otra cosa es negociar con el pecado de nuestra familia. Y otra cosa es negociar con aquello que nos puede destruir como familia, porque tú y yo somos sacerdotes de la familia, de nuestra familia. Tú que estás aquí en esta mañana eres la persona espiritual para poder guiar tu familia y estás llamado a obedecer a Dios
y amar a Dios más de lo que tú puedes amar a tu familia. Incluso usted y yo creemos que el Señor, cuando dice que te apartes y que apartes el pecado, es lo mejor hasta para tu familia. Es lo mejor hasta para tu familia. Leí el versículo 2 de Jueces 1, haciendo referencia a Judá, porque dice: porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Quizás tengas que recordar esta frase en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, cuando dice: el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, haciendo referencia a que el Señor era ese que vendría de la tribu de Judá, que iba a poder vencer todo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 15, Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 15, hablando de la necesidad de un sumo sacerdote que pudiese compadecer de nuestras debilidades, de alguien que pudiera entender nuestra vida, pues solo como ser humano podía morir, y solamente en la muerte podía quebrantar el poder del pecado o del diablo, quien tiene el poder sobre nuestra muerte. Y dice la Biblia: únicamente de esa manera el Hijo podría liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Iglesia, ese linaje, ese destello de la tribu de Judá nos recuerda de que tú y yo tenemos a un Salvador que puede y ha vencido al mundo. Así que no me digas que no puedes levantarte con el poder del Señor, porque tú y yo tenemos hoy y gozamos de aquel que se ha levantado de entre los muertos. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33. Nos gusta mucho la primera parte que dice: les he dicho esto anteriormente para que en mí tengáis paz. Aquí en el mundo tendréis aflicción y tropiezos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, yo no estoy enajenado de muchos de los problemas que ustedes están viviendo hoy. Incluso cuando yo hablé al principio, les dije que este mensaje no era para ti porque yo había pensado en ti. Ya yo lo había escrito hace tiempo. Te estoy diciendo de que tú tienes que creer que aún en medio del tormento que estás viviendo hoy, el Señor ha dicho que Él ha vencido al mundo y te va a ayudar a que tú puedas librar las batallas que estás viviendo. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes la victoria. Tenemos la victoria. Estamos peleando desde la victoria. Estamos aparentemente cabizbajos y derrotados, pero estamos con la victoria segura. Levántate y haz tu parte. No me digas que no puedes quitar el pecado de tu vida. Cristo lo quitó, pero lo que tú tienes que quitar de tu vida es la disposición del pecado. La Biblia dice que nosotros somos tentados, pero junto con la tentación viene la liberación. Dios no puede tentarte a ti, pero tú y yo sí podemos huir de la tentación. Levántate. Tú y yo sí podemos enfrentar las luchas que estamos viviendo hoy con el pecado. Sí podemos sobreponernos al pecado. No me digas que no puedes, porque el Cristo resucitado te ha dado el poder para salir de cualquier vicio o cualquier pecado que te esté amarrando hoy, o cualquier pecado que te esté llevando a la destrucción de tu vida y de tu familia. Segundo, vamos al libro de Jueces capítulo 2. En Jueces capítulo 2 es la historia o el momento donde se le aparece el ángel de Jehová. Hay una intervención, necesitamos que el Señor vuelva a confirmar: tú estás con nosotros. Y quiero animarte y quiero recordarte que tienes que esperar que Dios va a evaluar cada decisión que tú tomes hoy, y que el Señor va a evaluar cada decisión de su agrado y cada decisión agradable que tomes. Sea buena o sea mala, el Señor está a nuestro lado y te está evaluando. Ahora, yo quiero que tú y yo nos levantemos en el nombre del Señor y no seamos como la nación de Israel. Yo quiero pedirte que tú no seas como la nación de Israel, aunque es el mejor espejo que tenemos. Dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1, que el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y le dijo a Israel: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y les dije que nunca rompería mi pacto con ustedes.
El Señor, que es una teofanía o una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús le estaba diciendo: yo te di la victoria y te di la tierra prometida. La nación no fue fiel a esto. La nación no fue fiel al Señor y no cumplió el pacto con Él. Dios le había dicho: esto es tuyo, todo esto es tuyo, tómalo. Ya está la victoria dada. Pero aquella nación no tomó la victoria. Dice que Dios le había dado por medio del ángel de Jehová, o en la persona de Cristo, que vendrían tiempos de liberación y que era una total conquista. Pero cuando leemos el versículo 2 en adelante dice: por su parte, ustedes no deberían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato, porque no lo hicieron. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán como una espina clavada en el costado y sus dioses serán una tentación constantemente para ustedes. ¿Qué tú prefieres vivir? ¿Cómo la Iglesia Bautista de Betel de Huerta prefiere vivir? ¿Con una piedra en el zapato o sin piedra en el zapato? Si no decides obedecer al Señor, vas a tener una espina clavada. Vas a tener un espolón que no te va a dejar caminar. Vas a tener a alguien que te va a bofetear porque simplemente hiciste un pacto, en vez de con Dios, con el pecado que te rodeaba. Sí, el Señor ya no iba a liberar totalmente a la nación. El Señor dijo: ustedes no les sirve que yo sea su Dios. A ustedes no le han obedecido y no quieren obedecerme a mí. Por lo tanto, ahora sufran las consecuencias del pecado, sufran las consecuencias de estar a alguien ahí constantemente pinchándole, a alguien que constantemente le esté bochornando y humillando. Un aguijón, una espina clavada en un costado. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido un viento aquí debajo de la costilla, un viento aquí que eso no hay manera, si te mueves, si te da lo mismo por llorar que por reír, así. Imagínate tú que tú te tengas que pasar la vida entera por negociar con el pecado, así, que no te puedes ni montar en un motor, ni en una bicicleta, ni en un carro, estás así, ay, no puedo. Iglesia, no coquetees con el pecado. Moisés, yo, no tú. Moisés, no cedas ante el pecado, no negocies con el pecado. Cuando el Señor diga quita, quita. Dios le había dicho en Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 21, mira, yo envío el ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he prometido dar. Presta mucha atención y obedece sus instrucciones. Y no, sigue diciendo, dice, no te rebeles contra él, porque este es mi representante y no perdonará tu rebelión. ¿Sabes? El Señor perdona todos nuestros pecados. El Señor limpia todos nuestros pecados. Pero yo quiero recordarte ahora algo. Una cosa es ser perdonado y otra cosa es que el Señor te exima de las consecuencias de tu pecado. A veces nosotros oramos, ay Señor, quítame las consecuencias de mi pecado. El Señor sí ha dicho que te va a quitar la culpa del pecado. El Señor limpia tu pecado. Estamos usted y yo cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Somos limpios del pecado, pero las consecuencias del pecado muchas veces no son quitadas. Muchas veces no son quitadas. Bienaventurados, felices los que el Señor limpia las consecuencias de su pecado. Pero si no las quita, no implica de que tú y yo no podamos seguir buscando del Señor. Éxodo capítulo 23, más adelante en el mismo capítulo 23 de Éxodo dice, yo los destruiré por completo. No rindan culto a los dioses de estas naciones, ni les sirvan de ninguna manera, ni imiten sus prácticas malvadas. El Señor está diciendo, yo los voy a quitar todo. Quiten que ya llegué yo. El Señor está diciendo, quítate tú que llegué yo. Pero aquella nación no obedeció. Israel tenía la instrucción de seguir al Señor por medio de la manifestación del ángel. El mismo Dios que le había prometido darle la tierra es el mismo Dios que había descendido y ahora le dice en el versículo 2, ahora declaro que ya no expulsaré a estos pueblos. Ahora son una espina para ti.
¿Por qué no obedecimos al Señor? ¿Por qué no obedecimos al Señor cuando teníamos que haber obedecido? Ahora estamos cargando las consecuencias de ese acto de desobediencia. No es una cuestión de Dios. No es una cuestión de Dios. No le eches la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver con esto. La consecuencia es de tu pecado. El Señor ha dicho, obedece, Moisés. Y cuando obedeces, Moisés, va a traer consecuencias. Pero si desobedeces, va también a traer sus consecuencias negativas. Hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no tenemos necesidad de ver esa manifestación del ángel de Jehová, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que es el que nos guía y el que nos guía a toda verdad. Dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 13, cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida, dice que Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Sabes? La única verdad del camino y del paso que tú vas a dar ahora, la podemos encontrar en el libro que inspiró el Espíritu Santo. Así que si usted está buscando o usted quiere tomar una decisión ahí en su vida y que estás medio turbado y no sabe si es verdad o mentira, vete para aquello que el Espíritu Santo sopló, para que puedas entender y comprender. Dice la Biblia también en Efesios capítulo 4, versículo 30, que nosotros, como mismo hizo el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, nosotros podemos exprimir, nosotros podemos rechazar, nosotros podemos despreciar la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y dice la Biblia en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuiste sellados. Moisés, para que no vean aquí que yo estoy tirando para allá. Moisés, te dije que no rechaces la obra de mi Espíritu en tu vida y en tu familia. Moisés, no machuques al Espíritu Santo. No lo hagamos, iglesia, no lo hagamos. Aun cuando Él nos guía, hoy hay ocasiones en las cuales nosotros nos desentendemos de eso. Hoy Dios está con nosotros. El Emmanuel, en la manifestación del Espíritu Santo, mora en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Estamos y tenemos que entender que le pertenecemos a Él. Estamos sellados por su Espíritu. Estamos sellados por su Espíritu y estamos llamados a no negociar con el pecado. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer lo malo. El temor de Jehová es aborrecer lo malo, y la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Iglesia, tenemos que tener temor del Señor. Tenemos que recordar a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, que habita entre nosotros. Tenemos que tener un ápice de temor del Señor. El Señor está ahí a tu lado en todo momento. El Señor está a nuestro lado aún en medio de cuando tú y yo hacemos las cosas incorrectas. Porque tú eres hijo, cuando has creído en Cristo y estás sellado por el Espíritu Santo, tú tienes la condición de hijo y el Espíritu Santo mora en ti y tienes y llevas la presencia de Dios a todo lugar. Tenemos que tener temor del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 23 dice que el temor de Jehová es para vida. Sí, toda esa vida abundante que deseamos, que queremos y anhelamos, está en el tener un temor del Señor. Y con Él, dice, el temor de Jehová es para vida y con Él vivirán lleno de reposo el hombre. El descanso que tú necesitas para tu alma, el descanso que tú necesitas para tu vida, para tu familia, la vida abundante que tú necesitas, porque a veces nosotros vivimos en un martirio, en una calamidad, está en Cristo, está en Cristo. Tercero, quiero recordarte que aquella nación, la nación de Israel en medio de los jueces, aquellos hombres, de alguna manera, empezaron y seguían pecando. Y usted y yo estamos llamados a convertirnos en el hombre o la mujer que Dios quiere usar para cambiar nuestro mundo. Sí, porque este mensaje no es para alguien que no seas tú y que sea yo. Porque los que los estamos escuchando somos nosotros.
Y el llamado de Dios en esta mañana es a que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que sigamos al Señor para romper todo aquello que esté destruyendo nuestra familia o que pueda destruirla nuestra familia en tiempos adelante. Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 7. Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 7 dice que los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron. Josué vivió una vida íntegra y una vida dependiendo del Señor, a tal punto que la nación sabía lo que tenía que hacer. La nación sabía que tenía que seguir al Señor como mismo Josué había seguido al Señor y todos aquellos líderes, incluso Caleb. Aquellos habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por medio de aquellos hombres. Así que no podían negociar con el pecado. Ahora, sigue diciendo la Biblia que aquellos hombres, posterior a aquello, después de la muerte de Josué, después como que se enfrió la gente, dice la Biblia, que aquellos hombres empezaron a hacer cada uno lo que bien le parecía. Dice la Biblia en el versículo 10 y 11 de Jueces capítulo 2. Después de que murieron toda esa generación, la generación de Josué y la generación de los líderes que estuvieron al lado de Josué, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que habían hecho para con Israel. Me estás diciendo de que tenías mente finita. Me estás diciendo que se te olvidó de dónde Dios te sacó. Miren, mis hermanos, no estamos hablando de 500 años. No estamos hablando de 500 años. Estamos hablando de que Josué y Caleb ya eran viejos, se murieron. Y después que se murieron todos esos líderes que estuvieron al lado de Josué, la nueva generación se le olvidó hasta el Mar Rojo. Se le olvidó hasta Jericó. Se le olvidó que habían muerto 40,000 en el desierto producto de una rebelación contra Moisés y contra Dios. Se les había olvidado todo. No tenían memoria de aquello. Quizás la culpa fue de aquellos que siguieron Josué y aquellos líderes que no le compartieron a sus hijos. O dijeron, ya estamos en una tierra prometida, así que ya esto es nuestro. ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios si ya tenemos lo que le habíamos pedido? Si ya Dios nos dio lo que le habíamos pedido, ya no necesitamos a Dios. Al principio, en la segunda diapositiva, había unas frases que decía que como la nación estaba en el desierto, ellos le pidieron al Señor su manifestación y Dios obró en liberación y obró en providencia. Cuando llegan a la tierra prometida, que ya tenían que dejar de ser nómadas para convertirse en agricultores y pastores, para pastorear a las ovejas o pastorear el ganado, de repente, en ese momento, ellos pensaron en su mente que, bueno, el Señor es Jehová de los ejércitos. El Señor es el libertador y el que provee alimento. Ahora el Señor me ha dicho, lucha tu yuca. Y como me ha dicho que tengo que proveer para mi familia con esta tierra que me ha dado, me voy a desentender de sus principios y su palabra. Y entonces ellos empezaron a buscar otros dioses que pudieran proveerle salud, bienestar a los cultivos y al ganado. Pero se habían olvidado de que ese mismo Dios, el Dios de Israel, era el único que podía proveer alimento y que el sustento del campo pudiese levantar y pudiese dar frutos. Y que incluso era el que podía proteger y cuidar al ganado de aquella nación. Entonces, cada cual fue a hacer lo que bien le parecía. Y olvidaron de que la presencia del Señor, que la guía del Señor aún era para los tiempos de abundancia, que aún la guía del Señor era cuando llegaran a su tierra, a su posesión, había que seguir cumpliendo la palabra del Señor. Qué bueno sería que este texto pudiésemos aplicarlo dentro de 5 años. Que dentro de 5 años cada uno de nosotros tenga una mejor circunstancia económica, que cada uno de nosotros pueda decidir si ir el domingo a Los Cayos o venir aquí, que cada uno de ustedes pueda tener un ingreso mínimo de $300 al mes. Qué bueno sería que cada uno de nosotros pueda tener un negocio próspero y pueda viajar y dar la vuelta al mundo con el dinero del sustento de su salario.
Pero si llega ese tiempo, recuerda que Dios y sus principios también son para esa temporada. Y hoy que quizás estemos en otra temporada, pero a pesar de que estamos en otra temporada, seguimos haciendo lo que bien nos parece, tenemos que recordar y aplicar también la palabra a este tiempo. Dice Josué capítulo 24, versículo 15, y nos recuerda que Josué, cuando salió de la tierra prometida, que conquistó la tierra, le dijo antes de morir a aquella nación: pero ustedes tienen que escoger a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Iglesia, yo no sé lo que te va a deparar el futuro. Yo no sé si vienen tiempos mejores o tiempos más malos. No me interesa eso. Lo que sí me interesa es que tú puedas recordar que tu casa y yo serviremos al Señor. Lo que tú tienes que recordar es que vengan tiempos buenos o vengan tiempos malos, tú y yo debemos seguir al Señor. Porque hay una generación que viene luego. Sí, porque no se trata solo de ti, se trata de los que vienen luego. Y para poder recordarle a los que vienen luego, tenemos que recordar que tenemos necesidad de intimidad con el Señor y tenemos que recordar que no podemos olvidarnos de donde Dios nos sacó. Dice la Biblia que la nación de Israel en ese momento se encontraba que no conocían al Señor ni recordaban las cosas poderosas que Dios había hecho. Usted y yo no podemos dejar de recordar quién es el Señor. Y eso es intimidad con Dios. Usted y yo tenemos que ser íntimos con el Señor. Usted y yo tenemos que hablar constantemente con el Señor, leer la Biblia, meditar, reflexionar con el Señor. Usted y yo debemos ser de esos hombres que digan: yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Iglesia, ¿desde cuándo no escuchas la voz de Dios? No aquí, que te estoy predicando la palabra o que te estoy leyendo la palabra de Dios en voz alta, que es la voz de Dios para tu vida. Yo digo en tu casa, ¿desde cuándo tú no coges la Biblia y la lees y la aplicas en tu vida y en la vida de tu familia? En lo secreto, para que hayan recompensas en público. Dice el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3, y dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todos queremos ser fuertes, todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser gente que da fruto y que es próspero, pero no queremos pagar el simple hecho de venir y saciar nuestra alma con la palabra del Señor. Dice la Biblia también en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. De aquí a allá, tú me puedes engañar con un gajito, decir: yo tengo mucho fruto, yo tengo el fruto de la comunión, de que estoy viniendo acá. Pero cuando tú te acercas a una mata de guayaba y tiene un gajo seco y una guayabita así, que está seca, perra de esa que no sirve para nada, tú te acercas y te lo llegas a ver y a tocar, tú te das cuenta que esa guayabita no sirve porque el gajo está seco. A la distancia, de lejos, tú crees que sirve. De lejos nosotros podemos ver a la gente, como nos relacionamos por la calle, podemos decir: oye, qué buen cristiano, qué clase cristiano, ese es cristiano. Pero cuando te acercas y profundizas, te das cuenta de que si no está pegado al tronco, a la mata, dice la palabra del Señor, que separados de Cristo, nada podemos hacer. Jesús buscó intimidad con el Señor y usted y yo estamos llamados a buscar intimidad con el Señor. Y estamos llamados a no olvidar lo que el Señor ha hecho. Dice el Salmo 103, versículo 2: bendice alma mía a Jehová y no... Vamos de nuevo. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Iglesia, no nos podemos olvidar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cuánta bondad de Dios para con tu vida.
y díselo a tus hijos. Díselo a tus hijos. Dile a tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida. Díselo a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho. Santiago capítulo 1 versículo 25 dice: pero si miras atentamente a la ley y a los profetas que te hacen libres y le pones en práctica y no olvidas lo que has escuchado de ellos, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Sabes? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Incluso nosotros podemos disfrutar del poder y del fruto del Espíritu en nuestra vida, aun cuando estemos en nuestras circunstancias más difíciles. Tú puedes ser una persona bendecida aun cuando tus circunstancias sean un caos. La única manera de que tú vas a reconocer la bendición de Dios para tu vida es que obedeces. Tenemos y somos llamados a obedecer. No podemos olvidarnos de ello. Dice la palabra del Señor en el Salmo 106, versículo 13. Sin embargo, que pronto olvidaron lo que Él había hecho. La nación de Israel, antes de cuando salieron de Egipto, dice que cuando salieron de Egipto, que llegaron al desierto, se les olvidó lo que Dios había acabado de hacer unos momentos anteriores. Y ahora llega la nación y llega la tierra prometida y se va Josué con los líderes de ese momento y la nación volvió a olvidarse de lo que había hecho el Señor en Egipto, en el desierto y en la conquista de la tierra prometida. Porque cada vez que va pasando más el tiempo, más cosas tú tienes que recordar de lo que Dios ha hecho. Mientras más tú vas caminando con el Señor, hay más milagros de protección, sanidad, restauración sobre tu vida. No te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. La pregunta sería, ¿cómo una generación que puede transmitir el legado a otra generación? Simplemente vive en intimidad con el Señor y repite una y otra vez a los que vienen luego. Tenemos que hacerlo. Tengo la bendición, el privilegio y el regalo del Señor de que pertenezco a la tercera generación de creyentes en mi familia. Y te puedo decir que lo único que van a hacer que tus hijos sean salvos y renovados por la sangre del Cordero es que tú decidas vivir el Evangelio. No decir el Evangelio, vivir el Evangelio. Aún viviéndolo, puede ser que se descarríen. Pero si no vives el Evangelio, si vives una vida de máscaras, tus hijos se van a quedar con tu vida pasada. Iglesia, es tiempo de abrazar la fe y dejar de hablar del Señor. Comenzar a vivir al Señor en nuestras familias. Por último, quiero decirte, capítulo 13, versículo del 14 al 14, dice que no confíes en tu fuerza. Es la historia de Sansón. No podemos confiar de nuestras fuerzas. El Señor es el poderoso de Israel. Su Espíritu es el que te puede dar poder para poder enfrentar las circunstancias y para poder enfrentar la vida, pero no puedes confiar en tus fuerzas. Cuando el Señor se manifiesta a aquella familia, le dice que había que hacer un voto nazareno, un voto nazareo sobre aquel muchacho. El voto de nazareo significaba que aquella persona no podía o tenía que tomar decisiones, o había unas decisiones que tenía que tomar para el tiempo de su voto y para poder permanecer en ese voto. Primero que todo, el nazareo se consagraba a Dios por un periodo determinado. No era necesariamente toda la vida, por un periodo determinado, aunque encontramos en la Biblia dos personajes que hicieron un voto nazareno de por vida. Uno es Sansón y el otro es Samuel. El llamado era temporal. Yo personalmente creo que nosotros estamos llamados a vivir el Evangelio en todo tiempo. No estamos llamados a vivir el Evangelio en un marco de tiempo. Pero la Biblia, cuando habla de nazareno y del voto nazareo, no está hablando del Evangelio. Pero el Señor le pedía a aquella gente que la ley prohibía al nazareo durante el tiempo de su voto o de su compromiso
que bebiera vino o alguna bebida fermentada. Eso era un punto. El segundo punto que tenía que hacer o actuar aquella familia o aquella persona que hiciese un voto nazareno, como lo hizo Sansón, era que de alguna manera el nazareo no debía cortarse el cabello. No se podía cortar el cabello porque en ese momento el símbolo del cabello era un símbolo de poder y de abundante vitalidad. Incluso encontramos pasajes en la Biblia y en la Escritura que cuando la gente se rapaba el cabello era una ilustración de dolor y de quebranto. Y cuando el Señor estaba diciendo a Sansón, no puedes beber vino y no puedes cortarte el cabello significaba vigor y de alguna manera vitalidad. Lo tercero que el hombre nazareno tenía que hacer, y en este caso Sansón, es que estaba prohibido que el nazareno se contaminara con un cadáver. No podía tocar cosas muertas porque se contaminaba. Y de alguna manera podemos ver en la historia de Sansón que él vivió y trató de cumplir el voto nazareno, pero cuando llegó a una temporada se olvidó de todo ello. Sansón confió en sus fuerzas más que en las fuerzas del Señor. Usted y yo estamos llamados a confiar en el Señor, a confiar y descansar en el Señor. Y yo te puedo preguntar y te puedo decir, ¿dónde están los hombres y las mujeres que han hecho un compromiso con el Señor de decir y saciar su vida solamente en el Señor? ¿Dónde están esos hombres que han decidido vivir consagrados al Señor? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que han decidido quitar o abstenerse de todo aquello que puede impedir que puedan crecer con fuerza y con vigor en su vida espiritual? No solo vino, no solo alcohol, la pornografía, el cigarro, los juegos, la gula, la glotonería. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que han decidido no tocar cosas muertas? Y cuando hablamos de cosas muertas no estoy hablando de un cadáver. Estoy hablando de cosas del pecado que están muy marcadas con actos pecaminosos. ¿Dónde estamos nosotros que nos vamos a levantar y decir, no voy a tocar lo que está contaminando, lo que puede contaminar mi vida? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que no van a codiciar el pecado y que van a decidir vivir de una manera inmune al pecado? Nosotros vivimos en un mundo y no podemos desentrelazarnos de este mundo, pero sí estamos llamados a poder vivir en integridad en este mundo. El joven Sansón llegó el tiempo del noviazgo y buscó una novia filistea. El mismo joven Sansón se casó con una joven que no tenía los mismos principios de su nación y se divorció de aquella filistea. Ese mismo joven Sansón tocó cosas muertas. Ese mismo joven Sansón permitió y mostró su secreto y le cortaron el cabello, llevándole a un desboronamiento físico y espiritual. Iglesia, nosotros no podemos confiar en nuestras fuerzas. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No, estamos llamados, cuando tenemos la oportunidad de elegir, no hacer pactos con el enemigo o no hacer pacto con aquello que pueda destruir nuestra vida. Hoy que podemos escoger, hoy que podemos elegir, es tiempo de tomar buenas decisiones. El libro de los Jueces hace mención a dos acontecimientos específicos de la historia. Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Después en Jueces capítulo 21, versículo 25, el último versículo del libro de Jueces dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si tú estás en el medio de tu vida y tú has conocido al Señor hoy, te animo a que cuando llegue el final de tu vida no se diga de ti que tú hacías lo que bien te parecía.
Levántate en el nombre del Señor y desde hoy, en el medio de tu vida, levántate con la cruz de Cristo y rompe todo aquello que pueda impedir o que esté impidiendo que tú puedas vivir consagrado al Señor. Y decide que al final de tu vida tú vas a ser y vas a caminar de aquí a allá. Y se va a decir de ti que fuiste un hombre y una mujer que obedeció y siguió la voz del Señor. Si no lo haces, cuando llegues a tu tumba, va a haber un epíteto sobre ti que va a decir: en aquellos días, al final de sus vidas, él vivió como aquel que hace lo que bien le parece. Esa fue la historia y el fin del libro de los jueces. Pero tú y yo estamos llamados a cambiar nuestra historia. Usted y yo estamos llamados a transformar nuestra historia porque tenemos el poder de Dios. Y dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 5, y termino con este pasaje, que dice: no te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolero que te entregues tu corazón a otros dioses. No lo hagas, dice la palabra del Señor. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedan afectados hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. Si tú hoy decides seguir coqueteando con el pecado de tu generación llegará hasta la cuarta generación. Hoy usted y yo tenemos la autoridad, el poder, la libertad y la opción de levantarnos con el poder de Jesucristo y decir: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste, no vas a tener más autoridad sobre mi vida ni sobre la vida de los que vienen luego. Cuando Jesús no es el rey de tu familia, cuando Jesús no es el rey de tu familia, quiero decirte que la familia hace lo que bien le parece. Pero hoy estamos llamados a hacer lo que bien le parece al Señor.